Aunque en esa época esta relación se enfocaba principalmente en el recuerdo va de la mano, como ejemplificamos, con una necesidad de materializar la memoria. De ahí también el afán por colocar placas o nombrar sitios de memoria en distintos lugares que fueron escenarios de diversos acontecimientos históricos de cada sociedad. En el caso de las dictaduras en el cono sur de Latinoamérica, cada país ha desarrollado sus propias políticas o falta de políticas al respecto, en un territorio siempre difícil e incómodo como es el de la memoria, y en especial la memoria de estos eventos traumáticos para la ciudadanía, donde además el Estado ha sido directamente responsable de las políticas de terror que marcaron dicha época. En este aspecto, muchas organizaciones y actores han ido descubriendo en la práctica que para desencapsular la memoria y colectivizar así su responsabilidad y su ejercicio, tanto o más importante y eficaz que marcar con memoriales y placas, es desarrollar allí ciertas actividades corpóreas, colectivas y ritualizadas que permitan que se vaya anclando a determinados espacios y viceversa. Esto a través de cuerpos que transitan en ellos realizando distintos actos simbólicos cada año, por medio de los cuales las memorias se corporizan en sus activos participantes. Eso es parte de las reflexiones que aparecen en la introducción del libro Memoriales Vivos de Yael Saliasnik, quien nos acompaña esta mañana, periodista, magíster en letras, doctora en estudios latinoamericanos y autora de este trabajo editado por Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. Yael, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Un poco Muchas afónica. gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana para hablar de este trabajo que, según entiendo, este libro finalmente es una recopilación de algo que tú vienes estudiando hace muchos años, que tiene que ver con los sitios de memoria y cómo estos cumplen un rol fundamental en nuestro país particularmente, que tiene que ver con la cohesión. Y esto es interesante, ¿no? Hablar de cohesión y memoria, porque hay quienes dicen, ¿cierto?, que la memoria nos distancia. ¿Cierto? Que es, recordar esos hechos traumáticos finalmente es algo que sigue generando mucho dolor y que sigue dividiendo a los chilenos y chilenas. Contraargumentemos esa mirada y por qué es importante tener sitios de memoria. Más que los sitios de memoria, yo me he enfocado en los actos que hay en esos Ujú. sitios y en distintos lugares. Ahora último, a veces en sitios de memoria o en espacios que yo llamo de memoria, que es algo más amplio en el fondo, que no es un sitio necesariamente nombrado por el Estado como sitio de memoria. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos cohesiona? Porque la memoria es parte de nuestra continuidad, de nuestra identidad, y hasta que no asumamos y no la conversemos entre todos, porque es algo de todos, no podemos avanzar. Ahora, es interesante ese ejercicio, ¿no? Pensar en la memoria como algo de todos y de todas, porque estoy pensando un poco en los discursos que están apareciendo en este tiempo, ¿no? Especialmente en tiempos en que pareciera que la Constitución del 80 está ahí instalada nuevamente como parte de la discusión y con ello el contexto en que se hizo, ¿cierto? La cantidad de personas torturadas, exiliadas, asesinadas durante la dictadura cívico-militar. Y pareciera que se nos hubiese olvidado eso, ¿no? Que esta constitución, la del 80, fue escrita sobre la sangre de chilenos y chilenas. ¿Cuál sería el aporte que puede hacer los actos de memoria en espacios físicos? Por eso hablaba yo de la materialización, ¿cierto? De la memoria para quienes, por ejemplo, no no fueron directamente afectados y la palabra directamente es muy clave. Yo no tengo familiares detenidos, desaparecidos ni exiliados, pero por supuesto como chilena me siento afectada por este trauma que tenemos, ¿no? Ese es un ejercicio de vinculación, es un ejercicio de memoria. Hablemos cómo estos actos nos ayudan a ese ejercicio. Es un ejercicio de empatía, de un tipo de memoria que se llama memoria heteropática, lo han nombrado algunos académicos, que en el fondo es compartir, una empatía compartida, que es súper difícil y eso es lo que más me ha dado vueltas en todo este tiempo, en cómo se logra eso, porque en general en esos sitios y en esos actos, cuando solo participan los directamente, como llamas tú, afectados, aunque afectados somos todos, eh, no se logra abrir a lo mejor esa memoria. Y esa es una de las ideas de publicar este libro y de hablar de estos actos y de ojalá que participe la mayor cantidad de gente posible, porque la gente piensa que si uno no tuvo un familiar, no tiene por qué participar en eso, que es una idea que queda desde la dictadura, que en el fondo este tema es solo el tema de algunas personas que hicieron algunas cosas y no de toda la sociedad como debería ser, porque si pasaron cosas
eh, todos somos responsables también por verlas, por actuar, por no verlas también. Uh-huh. Entonces creo que estos actos ayudan a abrir estas memorias, siempre y cuando, por eso busco algunos, siempre y cuando logren abrirse a la sociedad. Y esa es la idea, en el fondo. Y así también pueden ser hasta reparatorios como rituales para las mismas familiares. O sea, Uh-huh. porque no es un tema mío, nadie me quiere escuchar, solo la gente que está en lo mismo que yo. Sí, claro, especialmente cuando en términos de Estado, ¿no? Estamos hablando de las consecuencias de una política de terror por parte del Estado, cuando el Estado fue el agresor y el Estado todavía no se hace cargo de manera completa. O sea, todavía tenemos menos de un tercio de los casos de detenidos desaparecidos y de personas que sufrieron tortura que han llegado finalmente a la justicia. Cuando hablamos de memoria, hablamos de los informes, pero los informes también fueron, entre comillas, voluntarios, diríamos, ¿no? Y por lo tanto, hay un montón de espacios, de historias que no conocemos y que están ahí. Entonces diríamos, no tenemos una historia oficial, como sí la tienen otros países respecto a eso, en donde hubo juicios, estoy pensando en Sudáfrica, por ejemplo, donde hubo juicios televisados, en donde la sociedad entera pudo ser parte de mirar el trauma a la cara y de podernos hacernos cargo de aquello, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, sientas tú que has investigado este tema, cuando una sociedad no mira el trauma a la cara y más bien decide tratar de mirar, pasar la hoja, como han dicho algunos por ahí? Bueno, pasa que las heridas quedan ahí y están en la superficie, así prontas salen en cualquier instante. Ahora, sí ha habido, yo creo, un intento de una política oficial o despolítica que tiene que ver con casos emblemáticos, que se creyó que si juzgamos estos casos Ujú. específicos que son emblemáticos, todos iba a quedar, vamos a poder seguir para adelante tranquilitos. Y no sé, me gustaría a lo mejor compartirte por ahí una reflexión de Martín Barbero, que estaba Ujú. leyendo, que tiene que ver con esto, que dice, existen muchas cosas que necesitamos olvidar para poder convivir, pero la generosidad de olvidar es posible después de recordar. Por eso hay que poner la memoria a trabajar, al menos en dos oficios o tareas. En primer lugar, deshacer aquellas cicatrices que cubrieron las heridas sin curarlas. Si las bombas perdidas u ocultas no son descubiertas y desamordazadas, nos pueden explotar en las manos cualquier día, con lo cual no se trata de reabrir las heridas, entre comillas, moralistamente condenados por una posición pseudo conciliatoria como la encontramos tantas veces en este país, y él habla de Colombia y lo podemos aplicar a Ujú. Chile, sino de desmontar la farsa y falsa explicación con que se recubrió lo que dolía sin que se curara en realidad. Y ese es el tema, no por decir que ya juzgamos tales casos, listo, que eso lo he escuchado mucha gente, o sea, ya demos la vuelta a la página, si hubo juicios en Chile, pero tanta gente que siente que no ha sido escuchada, Ujú. no, Sí, mientras yo leía tu libro, Yael, y les recuerdo que conversamos con Yael Saliasnik, académica, investigadora y autora de memoriales vivos, paisajes para no olvidar, yo pensaba en el gaslighting aplicado a estos casos, ¿no? Gaslighting, que este término que se ha usado muchísimo en feminismo, ¿no? De cuando a uno le hacen creer que está loco, loca más bien, así como, no, eso que tú dices no ha pasado, no, o sea, son ideas tuyas, esto no. Y pensaba que es fuerte cuando te hacen gaslighting respecto a tu propia historia. Que es un poco lo que ha pasado en estos casos, ¿no? Decir, no, pero mira, si se juzgaron algunos casos, el tuyo no es tan importante, ¿no? O este es un caso más, finalmente. Estamos hablando de miles de historias. O sea, estoy pensando solo las cifras oficiales que tenemos. Estamos hablando de 30.000, o sea, de 3.000 desaparecidos, desaparecidas en dictadura, más la tremenda cantidad de personas que fueron torturadas, exiliadas, exoneradas. Son fantasmas que nos acompañan, esos dolores, a menos que los miremos a la cara. Y a mí me da la impresión, y ahí te pregunto, ¿no? Que este momento que estamos transitando ahora, este momento constituyente, este momento de campaña, pareciera que los fantasmas encarnan, ¿no? Esos dolores, pareciera que están de vueltas con nosotros porque no nos hemos hecho cargo. porque han estado siempre con nosotros, perdón, porque han estado siempre acá, porque nunca, no han podido liberarse, ir a su lugar.
y sobre eso que hablabas, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, en el libro de una mujer que se tocaba la guatita diciendo, mi hijo estuvo acá, porque hasta le negaron tantas veces que su hijo haya existido, que su hijo, o sea, llegar a poner en duda eso, y de hecho una de también una anécdota, o sea, una anécdota por la misma mujer, es que su hijo desapareció, después no salió en un libro sobre los desaparecidos, y después no lo podía encontrar cuando hicieron esa figura de los 119 que cuentan en el libro para los 30 años, no lo podía encontrar en el museo y decía, por tercera vez me van a desaparecer mi hijo. Y además le negaron, le negaron la existencia, y era su hijo, o sea. Claro, estaba pensando en eso mismo, ¿no? Como también la memoria puede ser un espacio de conciliación, podríamos decirlo, también de revictimización cuando no la miramos. Y ahí hay un ejercicio tremendo para hacer. Ahora, tú decías que es importante que quienes no hemos sido directamente víctimas podamos también ser parte de estos ejercicios de memoria. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso de alguna manera siendo empático y solidario, entendiendo que es un dolor al mismo tiempo ajeno y propio? La pregunta es, me encantaría poder contestártela y tener como una receta y poder aplicarla, porque, insisto, o sea, a mí la primera pregunta que generalmente me hacen es ¿tú tienes algún familiar? ¿Por eso te interesan estos temas? Eh, y, o cuando participo en algún acto o voy y me dice, no sabía que tú eras familiar. Y, no, y sí soy familiar de personas de mi misma nacionalidad, que en mi misma época, que mientras yo iba al colegio, ellos luchaban por un Chile mejor. Y no sé, o sea, no sé cómo hacerlo. Creo que algunas luces en estas experiencias muchas veces, por ejemplo, lo que digo ahí, de abrirlo, de sacarlos al espacio público, estas memorias, de sacarlas a la calle, de no dejarlas siempre los actos adentro de los sitios de memoria, eh, o hacer otras actividades en esos sitios de memoria para que llegue otra gente, como fue el caso de cuando dieron, por ejemplo, Villa de Guillermo Calderón, lo dieron en Villa Grimaldi, y fue gente que no había ido nunca, o sea, pero hay que conversarlo y tratar de abrirla, y creo que y aprender sobre todo de mucha gente que está realizando estas actividades que a lo mejor tienen mucho más conocimiento de esto. O sea, eso fue lo que hicieron, por ejemplo, en el 2005 con las figuras imponentes afuera de la Moneda, con un kiosco gigante, llamando la atención de toda la gente que pasaba por el centro, aunque sea por un rato, y bueno, y ahora están nuevamente de aniversario de la lista de los 119, pensar en el fondo actividades que involucren a más gente para que esa gente pueda empatizar. Ahora, porque hay gente, yo creo que hay gente que se bloquea, que no quiere reconocer que es parte de su historia, que ni sentirse responsable, nadie quiere sentirse responsable de asesinatos, de muertes, de desapariciones, de tortura. O sea. Claro, y más cuando efectivamente el lugar que ocupan hoy día, ¿no? Estoy pensando en las investigaciones que están haciendo en Paine, por ejemplo, respecto a la familia Cast. Por ejemplo, el ejemplo que se me viene a la mente, ¿no? Decir, bueno, pero esta persona, si no, o sea, ha fundado su fortuna en la sangre de chilenos y chilenas. Entonces, claro, en esos casos más extremos uno puede decir, bueno, claramente ahí hay agenda para negar, hay razones para decir, no, esto no pasó, no, mejor demos vuelta a la página, etcétera, ¿no? Y eso también es porque la justicia no ha hecho su trabajo. Y ahí viene el trabajo de la memoria. Y ya a mí me pasa también que yo siento que las artes a mí me han entregado un espacio para comprender y para empatizar. Los documentales, las obras de teatro, etcétera, ¿no? Y cerrar con una idea que aparece en el libro y que me encantaría que comentaras, que me encantó y que tú citas a Horst Heusel, que dijo, una vez refiriéndose a los monumentos, es que estos están vivos mientras se discute sobre ellos. Y me pareció tan potente la idea de monumentos vivos, ¿no? Y de que finalmente estos espacios de memoria o estos actos de memoria tienen que ver con que no dejemos de hablar al respecto.
que sigamos conversando, que sigamos debatiendo, que no sea un monumento que no se entienda, o un memorial, no se entienda como algo fijo, que ya está este espacio, está esta placa en no sé dónde, entonces dejémoslo ahí y ya saldamos nuestra deuda de memoria en el fondo. Un contramonumento o un monumento vivo, en cambio, es un acto que se debate, que se discute, que produce estas conversaciones en el fondo. Y bueno, yo creo que por ahí va también el tema y el título del libro de Memoriales Vivos, que bueno, uno es por esta frase de Horst Hoheiser, que efectivamente él se dedica a hacer contramonumentos o monumentos negativos, lo llama él, por ejemplo. No sé, por ejemplo, mostrar el espacio donde hubo algo que fue destruido. Entonces ese espacio al final te provoca cosas y te hace como partícipe, más que ver una placa lejana o una estatua, no sé, que no necesariamente no es viva, pero mientras se discuta, mientras se polemice, mientras está vivo y nos ayuda en el fondo. Y para mí estos memoriales vivos también son actos de personas que ponen sus cuerpos, como le dije al principio, en distintos espacios, y esas personas son protagonistas que también a su vez son memoriales vivos, como dijo el obispo de Calama en el último acto acerca de las mujeres de Calama. Dijo, ustedes son memoriales vivos. Y se aplica a todo eso y se aplica a tu pregunta anterior, que yo creo que eso es lo que necesitamos en el fondo. Memoriales y conversar la memoria y activarla y mantenerla siempre presente, pero en su lugar incómodo, aunque sea incómodo. Claro, pero además es el único lugar para sanar. Yo creo que no hay otra manera de vivir un luto que transitarlo. No lo podemos negar. Mientras lo sigamos negando, ahí estamos, traumatizados. Así que es importante hablar al respecto. Memoriales vivos, pasajes para no olvidar, de Yael Saliasnik. Fue editado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Ahí está, para que lo busquen. Y muchísimas gracias, Yael, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ti por el espacio. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más.